Ahí estamos grabando ya. Lo que hoy día vamos a ver es otra metodología de cálculo de alimentadores, ¿cierto? La sección. Algo ya les comenté la semana pasada, ¿cierto? Que hoy día vamos a ver cuando tenemos alimentación por ambos extremos. ¿Ah? Tenemos un alimentador, tenemos diferentes cargas que están distribuidas, diferentes tipos de carga también, como vamos a ver un ejercicio de muestra, de ejemplo. Y ahí nosotros calculamos la sección. Vamos a ver primero, obviamente, la metodología de cálculo, la forma de realizar el ejercicio y después vamos a hacer un ejercicio de muestra. Voy a pasar a compartir pantalla. Voy a suspender la cámara un poquitito, para que no molestar, no distraer. Entonces acá esto es lo que veríamos, ¿cierto? Esta es la guía que ustedes ya la tienen ya. Por lo tanto, vamos a, como les decía, aprender la metodología, la forma de calcular. Hay alguien que tiene abierto el micrófono, si por favor lo puede pausar un ratito para... Entonces, línea alimentada por ambos extremos a la misma tensión. Si nos fijamos acá en el diagrama que tenemos un punto A, tenemos una serie de puntos intermedios, tenemos un punto F, ¿cierto? Y tenemos corriente ingresando por ambos extremos. Por ambos extremos. Ahora, obviamente tiene que ser a la misma tensión. No puede ser a tensión diferente. Y si es un sistema trifásico, tiene que estar sincronizado. Eso quiere decir las fases tienen que ser las mismas en ambos extremos. La fase azul, blanca, roja o RST o ABC. Es importante esos detalles. Y aquí tenemos las diferentes cargas que están distribuidas a diferentes distancias. Aquí tenemos un largo total, ¿cierto?, del alimentador que iría desde el punto A hasta el punto F. Vamos a leer un poquitito la metodología, como les decía, cuáles son las fórmulas que se ocupan. Esto es un poquitito más compleja que las metodologías que estuvimos viendo las veces anteriores, pero no es terrible, no es tan terrible. Lo importante es seguir paso a paso los cálculos que hay que ir realizando. Dice, como primer concepto es recordar el momento eléctrico. Ya nosotros nos acordamos del momento eléctrico, ¿cierto? Que es la distancia desde el origen por la corriente. Acordémonos que eso es el momento de carga, el momento eléctrico, y la unidad es amper por metro. Dice acá, ¿cierto?, que es el producto de la longitud de la línea desde el origen hasta donde están los diferentes consumos. ¿Por qué hay que acordarse? Porque vamos a aplicar acá lo que es el concepto de momento eléctrico. Vamos viendo el paso a paso de cómo nosotros vamos a ir desarrollando la parte matemática, la parte de desarrollo. Dice, en primer lugar, calcularemos la corriente total que pasa por uno de los extremos. Por ejemplo, la corriente que entra por el punto F. Ya se calcula esa corriente. Dice, para realizar este cálculo usaremos una fórmula que obviamente son relativamente simples, que tiene que ver con el momento de carga. Dice que es realizar la sumatoria de los momentos de cada carga, comenzando por el extremo opuesto al punto que queremos calcular y dividirlo entre la distancia total. Explicamos entonces. Aquí tenemos, ¿cierto?, lo que es la corriente I sub I, que es la que vamos a calcular. Por lo tanto, partimos por el otro lado, calculando el momento eléctrico, ¿cierto? Por lo tanto, sería I1, ¿cierto?, por el tramo 1, más I2 por el tramo L1 más L2, más I3 por el tramo, ¿cierto?, L1 más L2 más L3, finalmente I4 por el largo total desde el origen hasta el punto 4, y el resultado de eso lo dividimos por el largo total.
largo total, no hasta el punto F, sino que de entre A y F. Entre A y F. Esa sería la forma en que nosotros vamos a calcular la corriente que está ingresando por el punto F, la corriente I sub I. Dice, una vez calculada la corriente en el extremo, en este caso que ingresa por F, calcularemos lo que pasa o lo que ingresa por el otro lado. Dice, para este cálculo usaremos una fórmula en la que le restamos la suma de las corrientes de todos los receptores de la corriente que hayamos obtenido en el cálculo anterior. Por lo tanto, a esta corriente I sub I le restamos I1, I2, I3, I4. O sea, la sumatoria de todas las corrientes, que nos va a dar por resultado la corriente que está ingresando por el otro lado, que sería I sub X. Repito, calculamos primero la corriente por el lado I sub I, y después que la hemos calculado, ¿cierto? Al valor le restamos la sumatoria de todas las corrientes, y con eso vamos a obtener la corriente I sub X. Por lo tanto, en este punto ya tenemos tanto la corriente que ingresa por el lado A como la corriente que ingresa por el lado F. ¿Qué es lo que hay que hacer después? Dice, ahora solo nos queda saber la corriente que pasa por cada uno de los tramos, ¿cierto? Para lo que tenemos que comenzar por cada extremo e ir restando el consumo de cada receptor. Dice, cuando lleguemos a un punto en el que si seguimos nos da un resultado negativo, pararemos, y este será el que conocemos como el punto de mínima tensión. Punto de mínima tensión, PMT que se le llama. En este punto el consumo de la carga se encuentra alimentado por ambos extremos. Disculpen que mi gato ahí está medio... Entonces calculamos la corriente por este lado, después calculamos la corriente por este lado y vamos calculando después las corrientes de cada tramo. Por ejemplo, a esta corriente se le resta I1 y vamos a tener esta corriente. Después a esta corriente se le resta I2 y obtenemos esta corriente. Cuando el valor de la resta ya se hace negativo, eso quiere decir, por ejemplo, si el valor me hubiese dado negativo aquí en el punto C, este sería el PMT, el punto de mínima tensión. Por lo tanto, acá, a la carga 2, ¿cierto? Está ingresando corriente por este lado y está ingresando corriente por este otro lado. ¿Qué es lo que se hace acá? Se divide el circuito. Se divide en un circuito hacia el otro lado, hasta el punto C. Se divide el circuito por el otro lado, también hasta el punto C. O sea, se dejan dos circuitos. ¿Y qué es lo que se hace después de eso? Se calcula la sección del conductor, como lo habíamos calculado anteriormente, ¿cierto? Que era sección distribuida con... Perdón, era carga distribuida con sección constante. Esa es la lógica de lo que se hace y ahí se calcula de esa manera el alimentador, que va a ser para todo el tramo el mismo. Si lo calculamos por un lado o lo calculamos por otro lado, va a dar exactamente lo mismo. Y después, obviamente, nos vamos a la tabla y con la tabla ya determinamos la sección comercial. Por lo tanto, obtenemos, acordémonos, primero la corriente I sub I, que sería la sumatoria de los momentos de cada carga, dividido por el largo total de la línea. Después calculamos I sub X, que sería I sub I, menos la sumatoria de las corrientes. Es lo mismo que está puesto acá, pero con la manera que yo les estoy explicando. Primero calculamos I sub I, después I sub X, después vamos restando a I sub X, le vamos restando las corrientes hasta que la corriente dé negativa, ¿cierto? Ese va a ser el punto de mínima tensión, que es lo que está expresando acá. Como les decía, una vez que determinamos el punto de mínima tensión, en este caso, en el ejemplo, sería en el punto C. ¿Por qué? Porque la corriente I sub DC, que sería la de acá, ya nos daría negativa, ¿cierto? I sub DC. Por lo tanto, ya
acá en este punto estaría entrando corriente por acá y estaría entrando corriente por el otro lado, ¿cierto? Y después, como les decía, calculamos por cualquiera de los dos lados. Por cualquiera de los dos lados se calcula la sección a sección constante. Esa sería la forma. Aquí hay un pequeño ejemplo, ¿cierto? Que tenemos algunas corrientes, que serían las corrientes de carga. Se calcula primero la corriente que ingresa por acá, después la corriente que ingresa por acá, vamos restando hasta que da negativo. Y en este caso dio el punto de mínima tensión en E. Se separan los circuitos y se calcula la sección constante para carga distribuida. Acá hay un pequeño ejemplo. Tenemos acá 150 metros, 40 amperes. Tenemos 150 metros, 30 amperes y así, ¿cierto? Tenemos, por lo tanto, primero vamos a calcular la corriente I sub I. Se fijan, acá tenemos la corriente I sub I sería el momento de carga total dividido por el largo total, ¿cierto? Por lo tanto, sería 40 por 150 más 30 por 300 más 20 por 500 más 10 por 700 y todo eso dividido por el largo total que serían 800. ¿Se fijan? Eso ahí como les estaba explicando, el momento que ya lo aprendimos a calcular, momento de carga que se divide por el largo total, ¿cierto? Entre ambos extremos. Acuerdo que se dividen por el largo entre A y A', por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, serían 800 metros. Por lo tanto, da la corriente que está ingresando por el punto izquierdo, perdón, derecho, 40 amperes. Por lo tanto, calculamos la corriente que ingresa por el otro lado, ¿cierto? Que sería ya, aquí tenemos, ¿cierto? 40 amperes. Por lo tanto, hacemos la suma total de las corrientes, que eran totalmente las cargas. Sí, eso es lo que se hacía. Parece que me equivoqué cuando se lo expliqué hace un rato. Se suman todas las corrientes que están en las cargas y se le resta la corriente que está entrando por acá. Eso es lo que se hacía. Entonces, por lo tanto, se hace la sumatoria de las corrientes, de las cargas, se le resta lo que está entrando la corriente I sub I y tenemos I sub X que da 60 amperes. Por lo tanto, ahora vamos, ¿cierto? Calculando. Esta corriente ya la conocemos, por lo tanto hay que calcular esta corriente, hasta que una se dé negativa, y en ese punto se separa el circuito. Por lo tanto, la primera I sub BC, voy a ir mostrando, BC sería I sub X menos 40, por lo tanto serían 20, por cierto, porque I sub X eran 60, menos 40 dan 20 amperes. Después, acá nos restarían, ¿cierto? 20 amperes. Tenemos 20 menos 30 da menos 30 amperes. Da menos 10, perdón, menos 10. Por lo tanto, tenemos acá el punto de mínima tensión. Acá separamos el circuito. Eso es lo que se hace. Punto, se fijan, nos dieron menos 10 amperes. Por lo tanto, aquí tenemos el ingreso de la corriente y acá estaría la última corriente, ¿cierto? Y estarían entrando por el otro lado otro número de corriente. No es necesario dibujar los dos circuitos, basta con dibujar uno. Por lo tanto, la sección, ¿cierto? Va a depender si es monofásico o es trifásico. En este caso es monofásico. Y en este ejercicio se está considerando un ρ de 0,0175. Nosotros para los efectos estamos ocupando 0,018. 2 veces, porque es un sistema monofásico, por, ¿cierto? Lo que es el momento de carga. El momento de carga ahora se ocupa acá. Por lo tanto, serían 40 por 150 más 20, que fue el resto que quedó para acá, por los 300 metros. Nos da, ¿cierto? En cálculo 66,6 milímetros cuadrados, por lo tanto tenemos una sección comercial de 70 milímetros cuadrados.
Este es un pequeño ejemplo. Aquí hay varios ejercicios para que ustedes los desarrollen, para que los trabajen. Incluso hay algunos de prueba que están con los resultados. Tenemos cargas en kilowatt, cargas en kVA, en motores también podríamos tener. Ahí tienen una serie de ejercicios. Y ahora vamos a ver otro ejercicio de ejemplo. Espero que se vea bien. Dice ejercicio alimentación por ambos extremos, ¿cierto? Recordar algunas formulitas, ¿cierto? Que en un sistema monofásico la corriente es igual a la potencia aparente por T por 220. Y también es la potencia activa dividido por 220 por el coseno de phi. Y en un sistema trifásico sería la potencia aparente dividido por raíz de 3 por 380. Y cuando las cargas son en watt o en kilowatt, sería la potencia activa dividido por raíz de 3 por 380 por el coseno de phi. Si son motores, ¿cierto? Ya tenemos que la potencia es el número de motores por los HP por 746 dividido por el rendimiento. Ahí vamos a estar en watts, por lo tanto ahí ocupamos la fórmula si corresponden a monofásico o trifásico. Un ejercicio en cobre. Profe, trifásico, sí, dime. consulta, ¿es para el ejercicio o solamente, es solamente en el ejercicio o siempre el dato de si no se da el coseno de Siempre. alfa, Siempre. de gamma, se asume igual a 1? ¿Y por qué 1? Porque el ¿Por factor qué lo de hago valer en potencia. 90? ¿Cómo? ¿Por qué lo hago valer 1? ¿Y por qué no? Esa es la consulta. O sea, ¿por qué lo hago valer 1? ¿Por qué ubico los 90 grados? Lo ubico justo en los 90. ¿Por qué? Porque no te lo di. Y te estoy diciendo que si no te lo doy, asume 1. Ya, lo asumo como que ya está ortogonizado. Ya. Pero esa es una instrucción que te estoy dando. Sí, no, sí, por eso le hacía la consulta. Si Y por siempre eso ahí dice, si no se da hacer el así en coseno, todo se caso. asume igual a 1. No sé cuál es el problema, no. Me quedo medio pillo con lo que me presentáis. Es una instrucción. Vamos, un ejercicio entonces de cobre trifásico, ¿cierto? Tenemos las diferentes distancias y tenemos las cargas. Tenemos las cargas. Aquí lo puse en kVA, en kilowatt, aquí en amperes, para que fuera más simple. Y acá son un grupo de motores. Por lo tanto, lo primero que hago, ¿cierto?, es calcular las corrientes, ¿cierto? Que sería, en este caso serían los kVA dividido por raíz de 3 por 380. No se ocupa el coseno phi porque es potencia aparente. 38 amperes, seguimos, 61 amperes, 26,4, acá tenemos, y en el punto 4 tenemos, ¿cierto?, 52 amperes. Por lo tanto, aquí hago nuevamente el circuito, ya donde tenemos 32, 61, bueno, los valores calculados previamente. Partimos calculando la corriente I sub I, que sería el momento de carga, considerado desde este punto, ¿cierto?, dividido por la distancia total, que nos da 120 metros, por lo tanto nos da una corriente que está ingresando por el punto F de 102 amperes. 102. Calculamos la corriente I sub I, ¿cierto?, que sería la suma de todas las corrientes menos I sub I. Nos da 75,5 amperes. Entonces partimos por I sub BC, porque I sub AB ya la conocemos, ¿cierto?, que es I sub X. Por lo tanto, calculamos I sub BC, que sería la corriente I sub X menos la carga en el punto B, nos da 37,5 amperes. I sub CD, ¿cierto?, que sería I sub BC menos 61,1. Ahí se nos hizo negativo. Se nos hizo negativo. Por lo tanto, ya separamos acá el circuito. Este sería el punto de mínima tensión. Separamos el circuito. Aquí tenemos la carga en B, aquí tenemos la carga en C. ¿Qué valor de corriente se pone acá? La última calculada positiva. Repito, ¿qué valor se coloca de corriente en el punto de mínima tensión? La última que dio positivo.
porque la otra parte de la carga está entrando por el otro lado. Acordémonos que en el punto de mínima tensión es el punto en el cual la corriente está ingresando por ambos lados. Por lo tanto, en este caso no podría ser de 61.1, porque hay una parte que ingresa por acá y hay otra parte que ingresa por este otro lado. ¿Y cuánto ingresa por el lado de acá? Ingresa el último valor positivo, 37,5. Separado el circuito, ¿cierto? Calculamos entonces la sección, que en este caso es trifásico, por lo tanto sería el ρ por el momento, dividido por el voltaje de pérdida. ¿Ah? El momento sería 30 por 38 más 60 por 37,5. Ese sería el momento. Calculamos y nos da una sección de 9,25 milímetros cuadrados. Profesor, perdón. Sí, por supuesto, dime. ¿Los 60 de dónde salieron? Que me En la perdí distancia desde el origen a C. Ah, completa, ya. Sí, sí, es el momento. Estamos calculando el momento de carga y siempre es desde el origen. Sí. Gracias, profe. No hay problema, chiquillos, no hay problema. Bueno, entonces el cálculo nos da de sección de 9,25. Acordémonos que este es valor calculado. Por lo tanto, debemos irnos a las tablas para el valor comercial, ¿cierto? En milimétrica sería 10 milímetros cuadrados, ¿cierto? Ustedes, si manejan las tablas, saben que está el de 6 milímetros, está el de 10 milímetros, el 16 milímetros, y así va aumentando, ¿no? Y en las tablas americanas es el número 6, AWG, ¿ah? Número 6, que corresponde a 13,3 milímetros cuadrados. Siempre se elige el valor mayor, ¿cierto? Es fundamental tenerlo claro eso, porque si elegimos una sección menor a esta, corremos dos problemas. Uno, de que no resista la corriente que va a pasar, y la otra, que si calculamos el voltaje de pérdida, lo más probable es que nos dé mayor a 6,6. Por lo tanto, eligiendo una sección mayor, siempre nos va a dar un voltaje de pérdida inferior a 6,6, ¿cierto? Y con eso estaríamos dentro del 3% que nos exige la norma. Ese es un ejercicio completo hecho, si se dan cuenta, no son tan largos ni tan complicados. Yo les recomiendo seguir paso a paso, ¿cierto? Las instrucciones. Primero, bueno, tener las cargas. Segundo, calcular la corriente que entra por el lado derecho, mediante lo que es el momento de carga partido por el largo total. Después obtenemos la corriente por el otro lado, que a todas las cargas se le resta la carga que entraba por acá, y después ir obteniendo tramo a tramo hasta que dé negativo. Una vez que da negativo, ya hemos encontrado el punto de mínima tensión, separamos el circuito y calculamos la sección, ¿cierto? Dependiendo si es monofásico, si es trifásico, por el método que ya hemos aprendido. ¿Ah? Esa es la forma de ocupar esta metodología. Les repito, ¿cierto? Es cálculo de alimentación por ambos extremos con carga repartida a la misma tensión. ¿Ah? A la misma tensión. Después el día viernes, les voy a dejar entonces para que ustedes ahora trabajen, ahora y durante la semana, ¿cierto? La serie de ejercicios que yo les di de que pudieran trabajar. Y el viernes vamos a ver cómo se calcula cuando tenemos una alimentación en anillo, que es bastante similar a esto. A ver, ahí les tengo que explicar un par de detallitos de cómo se calcula sección en anillo, ¿eh? En anillo. Voy a volver a la sala de clases, chiquillo. Profesor, disculpe. Sí, dime nomás. ¿Ese archivo lo podría subir acá? ¿El ejercicio resuelto? Sí, por favor. Subir acá. ¿A qué te refieres con acá? Es que estoy revisando los ejercicios, los archivos que mandó y no tengo ese. Ah, ¿no está este? No, no hay problema. Yo lo voy a subir, pero lo voy a subir a la plataforma, a la intranet. Ya, profe, gracias. A intranet. No, no hay ningún problema. Eso sería, chicos, el ejercicio de hoy día. Espero que haya sido clara la explicación.